Pues milagrosamente Diego Padilla consigue salvar la vida, pero no llega a tiempo para recuperar la que era su vida. Un destino trágico como el de tantas y tantas existencias truncadas por las guerras que asolaron nuestro continente a mediados del siglo XX. Aquí seguimos con nuestros invitados. Leoncho García, buenas noches de nuevo, bienvenido. Olga Alexandrova, buenas noches otra vez. Buenas noches. Miguel Illescas, buenas noches. Y Manuel Azuaga, buenas noches. Como contaba al principio, sois referentes, expertos, campeonísimos, pues las personas que más entendéis de este país y que nos ayudáis sin duda a arrojar luz sobre las cosas que vamos a plantear ahora y que desde luego plantea la película de esta noche. Diego Padilla consigue sobrevivir a un terrible encierro dolorosísimo, inhumano, y lo hace básicamente por dos razones. Por un lado, gracias al ajedrez consigue mantenerse lúcido y gracias al ajedrez consigue un terreno en el que entenderse con su peor enemigo. Son motivos pues, muy valiosos, ¿no? para darle valor justamente al juego del ajedrez. El ajedrez parece ser como la música, un lenguaje universal que permite el encuentro entre personas absolutamente distintas, pero que son compatibles encima del tablero, ¿no? Y quizá esa conexión es una de las cosas más bonitas que tiene este juego. Esto es una pregunta que os lanzo ya como reflexión del equipo. ¿Qué os parece? Bueno, yo es que suscribo lo que dice Cayetana, porque realmente es un lenguaje universal que nos vincula, ¿no? Nos une y nos vincula, ¿no? Da igual con quién juegues y qué idioma hable. Al final, cuando estás delante de un tablero, hay un diálogo interno, por supuesto, pero también hay un diálogo con el otro, ¿no? Y es un diálogo silencioso, hermoso, y que nos permite conectar, ¿no? Moviendo el alfil pone en riesgo su rey. ¿Qué ideas os deja la película sobre las bondades del ajedrez? Echemos unas cuantas ideas sobre nuestro tablero. Hay un colega mío neerlandés, Hans Rey, que es gran maestro y periodista, que dice: el ajedrez es tan rico que una sola vida no es suficiente para disfrutarlo entero. Es decir, el ajedrez es prácticamente un mundo infinito, pero sobre todo, yendo a la película, es una válvula de escape, puede ser una válvula de escape en forma de droga benigna. A quien le haya gustado esta película o le haya interesado, le va a gustar también leer una de las novelas más famosas de Stefan Zweig, que se llama precisamente Novela de ajedrez, y hay un punto de conexión muy estrecho con lo que acabamos de ver en la película. Es decir, alguien prisionero de los nazis también es capaz de salvar su equilibrio psicológico gracias a que se sumerge en el mundo del ajedrez, se agarra al mundo del ajedrez, ¿no? A mí me ha salvado alguna vez el ajedrez en momentos muy difíciles de mi vida, y no me ha ocurrido solo a mí, me consta que a mucha más gente también. En la novela de Stefan Zweig ocurre, en la película ocurre. Parece improbable que todos nos equivoquemos, ¿no? Parece claro que el ajedrez es una válvula de escape y un mundo apasionante. El rey se mueve de uno en uno. Claro, leche, porque tiene bota. Bueno, el ajedrez permite muchas aproximaciones. Para ser bueno en ajedrez no tienes que ser necesariamente bueno en matemáticas. Dicen que hay tres aspectos en el ajedrez: ciencia, deporte y arte. Y tienes que ser muy bueno en dos de esos tres. Pero las personas pueden ser muy distintas, ¿no? Y eso no impide que te conectas totalmente a través del juego del ajedrez, que elimina prácticamente cualquier barrera, ¿eh? Antes lo han dicho, pero de sexo, religión, raza, edad, el ajedrez permite que dos personas conecten de una forma muy íntima. De hecho, Jorge Wagensberg, que en paz descanse, que era un gran pensador, vamos a decirlo así, y hasta filósofo, decía que el ajedrez es un diálogo a la fuerza, porque te obliga a escuchar a la otra persona. Cuando la otra persona mueve, o interpretas lo que está haciendo, o vas a perder la partida, porque seguro que como no le hagas caso, como no escuches, esto que tenemos tanta tendencia hoy en día, y se ve mucho en los platos, gente que habla y no escucha, pues eso en ajedrez es la fórmula hacia el desastre. Yo me voy a atrever a preguntaros cómo os conocisteis, obviamente, porque os tengo aquí y creo que vuestra historia plantea otra película, vamos, directamente. Bueno, nos conocimos en una Olimpiada de ajedrez en el año 2004, el último día en una discoteca, que al final bueno, es discoteca para ajedrecistas, que al final del torneo siempre hay una discoteca, y ahí nos conocimos. Y nada, y Miguel ha sido muy directo, me ha ido hacia mí, y yo le he dicho: oye, no te conozco de nada, y bueno, y adiós, y así quedamos, ¿no, Miguel? Que después
pensó que no me gustó y... Sí, pero yo luego estaba jugando contra Magnus Carlsen, precisamente, que... Dentro de un mes. Sí, que en aquella época el actual campeón del mundo tenía 14 años y el día que yo jugaba contra Magnus Carlsen recibí un email de ella, que no sé cómo consiguió mi correo, de que si podíamos continuar la partida pendiente o algo así, ¿no? Entonces fue realmente... Hice tablas con Carlsen y bueno, pues me alegró el día, la verdad, aquel correo. Sí. No las tablas. Las con tablas. Carlsen. No, ella, por supuesto. ¿Habéis Carlsen competido? Era un niñito y me ofreció tablas, de hecho, él a mí, ¿no? Con su vocecilla, tablas, tal. Y creo que se fue rápidamente a jugar a la consola. O sea, no me tuvo no me tuvo mucho respeto, pero bueno, por lo menos tampoco me ganó. Nos Hay que jugar cuando también. son pequeños, ¿eh? Porque luego... Nos enfrentamos sí, en un torneo después, cuando ya estábamos casados y teníamos una hija, y jugamos en un torneo de campeonato de España absoluto, precisamente donde yo me quedé tercera. Y bueno, pues quizás ha sido uno de mis mejores torneos en mi carrera, porque realmente derroté varios grandes maestros. Y en última ronda, cuando se decidía el título de campeón de España, nos enfrentamos Miguel y yo. Pero no digas lo que pasó. ¿Qué pasó? Y pasó que, pues, si gano yo me quedo campeona de España absoluta. Si gana él, queda también. Y, pues, adivina qué hemos hecho. Pues, Por favor. Otras tablas, sí. Sí, Lo que Bueno, estoy yo- pensando. Cuando cuento esta historia en algunas charlas que doy y digo que levante la mano quien crea que me ganó ella. Y levanta la mano alguien, digo, ¿tú crees que yo estaría contando esta historia? Si hubiera perdido... Pero también yo pensé, digo, mira, mi 9º título, mi primera esposa, digo, bueno, tablas. Y ahí quedamos empate, entonces yo iba primero y ella iba segunda, y nos adelantó otro, y quedó primero él. y nosotros Miguel quedó quedamos... segundo y yo tercero. Pero qué maravilla de historia. Pero no me digas que no es absolutamente cinematográfica y que la realidad supera la ficción. Mi titular ese día en El País fue El amor venció a la gloria. Mate en 6 jugadas. El personaje de Diego Padilla se inspira en una figura real, la del gran ajedrecista Alexander Aliógin Aliógin o Alekhine. Alekhine. Bueno, llamémosle, ¿cómo elegimos llamarle? Porque vamos a hablar de él. Bueno, yo soy de los de Alekhine. Bueno, pues digamos Y Alekhine, él de Aliógin, Alekhine. cuando me dirija a ti, Eso como es, queráis, eso porque es, vosotros eso sois los maestros, desde luego. Que durante la Segunda Guerra Mundial aceptó participar en torneos pues, organizados por los nazis a cambio de proteger a su mujer, que era judía, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la historia de este ajedrecista y cuál fue su caso? Alekhine fue el 4º campeón del mundo. Le gana al cubano José Raúl Capablanca en el año 27 en Buenos Aires, si no me equivoco. Y yo considero que Alekhine quizás tenga, con el permiso de Fischer, de Pillsbury, Murphy, bueno, hay muchos, ¿no?, protagonistas en la historia, ¿no?, pero con el permiso de todos ellos, pues quizás tenga la historia más cinematográfica, ¿no?, que tengamos en la historia del ajedrez, ¿no?, porque él es ruso de nacimiento, nace en Moscú, pero cuando están los bolcheviques escapa con la familia, porque le iban a quitar todas las propiedades, acaba en Europa y acaba retando en el 27, como os digo, en Buenos Aires a Capablanca. 3 días antes de convertirse en el 4º campeón del mundo, Francia, muy atenta, ya sabía que iba a ganar, pues lo nacionaliza francés, ¿no?, y que termina en Francia, como en la película, ¿no?, cuando la ocupación de los nazis, ¿no? Entonces, a Alekhine le toca vivir eso como a Diego Padilla, ¿no?, en ese régimen de Vichy, con esa ocupación del Tercer Reich. Y bueno, realmente sí que hay una especie de trueque, de canje, en donde le ofrecen protección, le ofrecen, bueno, pues que no iban a desmantelar las propiedades como hicieron los bolcheviques en Rusia con su mujer. Su mujer era una aristócrata, tenía un castillo en la Normandía, o sea, él estaba muy preocupado con eso, ¿no? Y entonces, bueno, a cambio de protección, él participa en los torneos del Tercer Reich, ¿no? Y bueno, no solo eso, sino que escribe un artículo donde él habla de el ajedrez ario, el ajedrez valiente, y el ajedrez judío, el ajedrez cobarde, ¿no? Entonces, claro, es verdad que es un personaje con una simpatía filonazi, muy complejo, muy enigmático. Huye a España, de Francia está aquí en España, en la época, en la España franquista, le da clases a nuestro genio Arturito Pomar, y acaba en Portugal, en Estoril, donde muere de una forma muy misteriosa, ¿no?, porque un camarero del Hotel do Parque de Estoril se lo encuentra muerto en su habitación, ¿no? Y entonces hay 2 versiones, una es que muere de asfixia y la otra,
por la que me decanto es que muere baleado, ¿no? Entonces, bueno, tiene una historia muy cinematográfica, como te digo, y creo que todo el mundo debería conocer la historia de Alexander Alekhine. Tan cinematográfica que preparando el programa nos encontramos con que Leoncho escribió un guión y que propusiste a Milos Forman que lo dirigiera. Por favor, cuéntanos esta historia, porque este es un programa de cine y nos hemos quedado con los ojos como platos. Sí, bueno, yo suscribo totalmente lo que acaba de decir Manuel, porque si bien es cierto que hay centenares de ajedrecistas que merecen una película que podría ganar un Oscar, si yo tuviera que elegir solo uno, el primero del que haría una película es Alexander Alekhine o Alekhine, como prefiramos, ¿no? Tuve el honor de conocer a Milos Forman en Nueva York, 1995, lo entrevisté para Televisión Española precisamente, no antes, 1990, lo entrevisté para Televisión Española y allí él me contó algunas anécdotas de su afición al ajedrez, etc. Y luego, cuando se me ocurrió hacer un preguión en el que Alekhine tenía un protagonismo muy grande, se lo envié a Milos Forman, con tal mala suerte de que Forman en ese momento acababa de firmar un contrato con una productora de Hollywood para 7 años y tenía ya un programa de películas que dirigir cerrado, y entonces le encantó la idea, pero no podía meterlo, y eso está ahí. No sé, a los telespectadores que sean profesionales del cine, yo les sugiero en este momento que lean la vida de Alekhine y verán que no estoy exagerando nada y que piensen seriamente si no podrían hacer una gran película. Además de la escena que ha descrito Manuel, que puedo detallar más, Alekhine lo encuentran con la cabeza encima de un tablero en la habitación de su hotel, muerto. Teóricamente muere porque se le ha atragantado un hueso de no sé qué que había comido, pero la policía portuguesa todavía no ha cerrado una investigación donde se supone que fue asesinado. Pero hay otras escenas maravillosas. Por ejemplo, era capaz de jugar a ciegas con los ojos vendados contra un montón de rivales al mismo tiempo. Tiene exhibiciones de simultáneas en España donde pasó mucho tiempo completamente borracho porque se había alcoholizado ya, pero aún así era capaz de ganar muchas partidas, etcétera, etcétera. Podría estar toda la noche hablando sobre él, ¿no? O sea, realmente Manuel no ha exagerado nada, es probablemente, muy probablemente, el ajedrecista con una biografía más cinematográfica. Y jugaba con un gato, que eso también queda muy simbólico para el cine, que se llamaba ajedrez. Bueno, seguramente ellos han estudiado más la vida de Alekhine, yo he estudiado más las partidas, ¿no? Puedes imaginar, ¿no? Pero también se aprende mucho viendo las partidas de alguien, porque la gente suele reflejar su personalidad en su juego. Entonces, en el caso de Alekhine, él era un jugador de ataque extraordinario, era un jugador que llevaba la iniciativa y que además era muy competitivo, quería ganar por encima de todo. Esto se pone de manifiesto cuando él pierde el título contra un rival en teoría algo inferior, Max Euwe, un holandés que llegó a ser campeón del mundo derrotando a Alekhine. Pues un Alekhine físicamente destruido, moralmente muy bajo, y él, para recuperar la corona, que eso era lo que más le importaba, deja el alcohol, toma solo leche y se recupera, podríamos decir, para volver a ganar, y derrota a Euwe y recupera el título. Y es uno, si no el único, me corregirán aquí mis colegas, que muere siendo campeón del mundo. Sí, es el único. Sí. Alekhine, todos los campeones han acabado dando la corona a un sucesor, salvo Alekhine, que por circunstancias, también la guerra mundial, etcétera, pues fallece siendo campeón del mundo. Un Alekhine que ya era una sombra de sí mismo, ya no era el gran jugador. Y sobre el tema del alcohol, bueno, te cuento una anécdota porque te vas a reír seguro, que no es de Alekhine, es de otro personaje, pero encajaría con Alekhine, que en una sesión de simultáneas, cuando juega él contra 40 tableros, sabiendo de su afición al alcohol, le ponen vodka en la mesa y él va tomando, entonces en cada punto va tomando vodka, va jugando, y dicen, bueno, este hombre empezará ahora a perder ya porque lleva tomando aquí vodka y por fin se acaba el vodka. Y le dicen, maestro, se ha acabado el vodka. Dice, vale, pues jaque mate. Estaba manteniendo para seguir bebiendo. Efectivamente. Jaque mate. ¿Cómo que jaque mate? Y esto va a sorprender a los espectadores que no sean aficionados. El ajedrez es el deporte más violento que existe, porque en fútbol, por ejemplo, o cualquier otro deporte de equipo, tú puedes desahogar la tensión que vas acumulando durante el partido, chutando, corriendo, protestando al árbitro, gritando a un compañero. En ajedrez no puedes hacer nada de eso, tienes que estar 4, 5 o más horas con toda la tensión dentro de ti. Puedes comer, beber, ir al baño, pasear por el escenario, pero prácticamente no puedes hacer nada más, ¿no? Y hay escenas en la película, cuando están jugando el protagonista y el nazi,
que me recuerdan mucho a eso, porque fíjate qué estaban pensando los dos. El protagonista está jugando contra quien ha destruido su vida y el nazi está jugando contra un ser inferior a él, de acuerdo con su mentalidad, y que sin embargo lo está machacando en el tablero. Entonces, eso genera una tensión enorme en ambos. Ambos están manteniendo esa tensión porque saben que si la expresan se rompe esa magia que hay entre los dos y que de alguna manera los está uniendo. Entonces, bueno, ahí se refleja que el ajedrez es en realidad el deporte más violento que existe. Jaque mate. Vuelva a colocarlas. ¿Qué os parece cómo está retratado el juego en la película? Ya deteniéndonos un poco más. Es lo que he comentado antes, que la verdad que muy bien. Yo siempre me fijo en estas películas de ajedrez, no puedo evitarlo. Yo me fijo en cómo está el tablero, cómo están las jugadas, cómo mueve el jugador. Por ejemplo, en este caso el protagonista se nota que sabe jugar ajedrez porque mueve bastante bien las piezas, que esto no ocurre en cada película. Las partidas están muy bien seleccionadas, son partidas reales, jugadas históricas. Tuvieron de asesor a un maestro internacional, David Martínez, que se ocupó de que no hubiera fallos, de que los materiales fueran creíbles. Me comenta David Martínez, del que estamos hablando, que asesoró para que esto que estamos hablando no se aprecie incluso para los ajedrecistas, que incluso las capturas, cómo mueven, ¿no? Pues está muy bien estudiado, ¿no? Me contaba Divis, como lo conocemos, que le daba clases también particulares al campeón de España que sale en la primera escena, es decir, a un tal Medina, creo, ¿no? Que juega con Marc Clotet, y que realmente le pedía más, ¿no? Era como, oye, que me está gustando, ¿no? Y que quería seguir jugando al ajedrez, ¿no? Quizá esa primera escena es la única que yo veo un poco recargada, porque por ejemplo el hecho de tirar el rey, vamos, los que me estén escuchando, un ajedrecista profesional nunca tira el rey, y la razón es muy sencilla, es un golpe al ego. O sea, tirar el rey es un acto humillante. O sea, ¿qué haces tú cuando pierdes? Pues le das la mano al otro y si puedes sales pitando. Y ya está. La mano es obligatorio porque es el protocolo de la buena educación, dar la mano, ¿no? De hecho, ni siquiera dices abandono. El mero hecho de extender tu mano significa me rindo. Y así es como abandonamos. Tampoco decimos nunca en voz alta jaque, porque ni sería... maten seis Ni jugadas, maten seis. como en la Maten seis. Exacto. Pero Maten bueno, seis, quizá yo- antiguamente sí, ¿no, Olga? No. Bueno, Yo digo la única antiguamente. justificación que tengo que la hacen para los espectadores que no juegan ajedrez, obviamente, Sí, sí. que entienden mejor Sí. que este rival ha perdido, que él ha ganado, y bueno, y es perdonable. Es yo una creo. licencia narrativa, Sí, efectivamente, por que eso creo digo que es que está oportuna. bien hecha a pesar de este Sí. pequeño... solo Yo es un iba momento. a argumentar exactamente eso, que yo creo que son licencias que se toman los directores, porque ya que son juegos complejos, que no todo el mundo accede ni accedemos, pues para entender. Y es que es muy cinematográfico. Y es muy cinematográfico, El rey, ¿no? claro. Es muy, claro. vamos, es evocador casi, ¿no? Sí. Pero las licencias deberían tener rayas rojas que a veces se cruzan. Ahora no estoy pensando en esta película que acabamos de ver, pero como la mayoría de nuestros espectadores habrán visto la serie Gambito de Dama, ahí se toman muchas licencias, pero hay una que no es perdonable porque lanza un mensaje completamente equivocado a los espectadores y sobre todo a los niños. La protagonista de Gambito de Dama gana siempre todas sus partidas hasta que por fin pierde, creo recordar que es con el campeón de Estados Unidos, nada menos, ¿no? Bueno, eso en la vida real no es así y es un mensaje muy negativo. En ajedrez quien pierde es quien más aprende. Y si no pierdes, no vas a progresar. Entonces, a todos los espectadores que se hayan aficionado al ajedrez por Gambito de Dama o por esta película que acabamos de ver, que sepan que van a perder muchas veces, pero eso es bueno. De todos modos, yo, como siempre hago de malo, ¿verdad? Me toca... ¿no? Dale, Antes- dale, Miguel. No, que hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Porque lo importante es participar y tal y cual. Y si tú pierdes siempre, pues te acabas realmente deprimiendo, ¿no? Entonces, no puede ser también que es una excusa. Hay que perder para aprender, es verdad. Pero dice, hay que aprender de los errores. Pero es mejor aprender de los errores de los demás. Y para eso hay una cosa que se llama estudiar. Entonces, cuando tú estudias, es cuando mejoras y aprendes de los errores de otros, de partidas. Yo una vez perdí una partida cuando tenía 20 años. Una vez. Sí, no, pero esta vez es que me marcó mucho, porque uno dice, te han engañado como un chino. Y digo, pues sí, digo, he perdido realmente en 20 jugadas o en 25. Y dice, no, un chino perdió así hace unos meses, igual que tú. ¿Y qué pasaba? Que mi rival había estudiado esa partida y yo no, porque no tenía acceso a esa literatura, ¿no? Habéis mencionado antes historias cinematográficas. Me ha sorprendido que has elegido a Alekhine
que por supuesto tienes una historia brutal, pero a mí realmente la historia de Bobby Fischer me parece... Lo que pasa es que ya se ha llevado muchas veces a la pantalla, ¿no? Bueno, como me lo pones a huevo, voy a hablar de mi libro. Yo es que como soy muy modesto no he traído mi libro, pero se llama Ajedrez y Es Ciencia. el único que falta, ¿eh? Se llama Ajedrez y Ciencia, Pasiones Mezcladas. Acabo de actualizarlo para la 6ª o 7ª ediciones de Editorial Crítica y ahí cuento mis encuentros secretos con Bobby Fischer. Fischer, para muchos aficionados, es el mejor jugador de la historia. Dicen, no está contrastado, que tenía un cociente intelectual superior al de Einstein, pero sin duda alguna fue un enfermo mental porque tuvo una infancia durísima y una vida poco recomendable. Y desde luego cuando yo lo conocí en persona, en mis 3 encuentros secretos con él, estaba claro que era un enfermo mental. Es muy interesante lo que dice un psiquiatra que convivió con él en Islandia en sus últimos meses de vida. El psiquiatra dice: la frontera entre la genialidad y la locura es muy estrecha. Las personas normales, los que no somos genios, pensamos siempre dentro de una caja y muy raramente salimos de esa caja, tenemos ideas muy creativas, pero volvemos rápidamente dentro de la caja, volvemos a ser normales. Pero los genios muchas veces salen de la caja y se quedan fuera, y eso es lo que llamamos locura. Está muy bien explicado. De todos modos, a ver, ya van varias que decimos que el ajedrez, has dicho que era el deporte más violento, que Alekhine era alcohólico, que Fischer era un enfermo mental. No, vamos a ver, vamos por partes. El ajedrez es inofensivo y es beneficioso, salvo que quieras ser campeón del mundo. Claro. Pero es que el tenis, si quieres ser campeón del mundo, vas a tener las rodillas rotas, los codos hechos polvo, cualquier disciplina, y si tú quieres ser el mejor de cualquier cosa, pues realmente vas a pagar un precio. Y en el ajedrez ese precio es exigente porque es una actividad intelectual muy dura, etc. Esto que acaba de decir Miguel es muy acertado y además enlaza muy bien con algo que tú has dicho en la introducción en cuanto al poder educativo del ajedrez, ¿no? Porque la mayoría de la gente confunde una cosa con la otra. Es decir, hay un tabú muy extendido, tan extendido como falso, sobre el ajedrez. No, es que el ajedrez es muy complicado solo para personas inteligentes. Bueno, si te refieres a lo que estábamos hablando ahora Miguel y yo, efectivamente, eso tiene que tener un cerebro genéticamente, digamos, superdotado y además hay que trabajar, hay que entrenarse con una dureza tremenda. Ahora bien, el ajedrez como pasatiempo, como herramienta educativa, como terapia con muchos usos, por ejemplo, para retrasar el envejecimiento cerebral y el Alzheimer. Ese tipo de ajedrez no requiere ni que seas muy inteligente, ni que estudies muchas horas. Yo suelo acabar muchas conferencias mías con un proverbio hindú que dice: el ajedrez es un inmenso mar donde un mosquito bebe y un elefante se baña. Para poder disfrutar del ajedrez basta con que seas un poco más que un mosquito. Un mosquito sería un principiante absoluto. Con saber un poquito más que un principiante total, ya puedes disfrutar mucho del ajedrez, ¿no? Y este es mi preferido, el caballo. Es el único que puede saltar al resto de las piezas. Olga, cuéntanos cuál es tu experiencia personal con el ajedrez y qué tienes que decir sobre la visibilidad de las mujeres en este oficio. Bueno, la verdad que yo siempre, desde muy pequeña, jugaba contra hombres precisamente y para mí era algo muy normal. No eran campeonatos, digamos, femeninos, masculinos, vale, eran, pero yo participaba con los chicos. Y nunca había tanta diferencia, ni, bueno, ganaba y ya está. No había nada raro. Entonces, bueno, después, claro, cuando ya he sido un poco más mayor, ya empecé a participar más en torneos femeninos, por eso he sido campeona de Ucrania femenina. Pero creo que mujeres podemos jugar, tenemos capacidad de jugar igual que los hombres. En realidad, pues Judith Polgar, que es la mejor jugadora de todos los tiempos, lo demostró con su vida y como ha llegado a derrotar a Kasparov incluso, ha llegado a estar en top 10 mundial, absoluto. Y simplemente hay otros factores que no nos dejan desarrollarse, como tener familia, Claro. que tener hijos, bueno, y es simplemente esto, capacidades sí que tenemos. Absolutamente. Y de hecho, digo, yo misma demostré en aquel torneo, cuando jugamos con Miguel, pues demostré que, bueno, que podría incluso ganarlo en algún momento, pues podría ser campeona de España absoluto. Así que, y gracias a esa película ahora, Gambito de Dama, que salió
no hace tanto, pues claro, todavía más visibilidad ahora se da el tema de ajedrez femenino, bueno, mujer en ajedrez, digamos. Sí. Manuel, cuando preparábamos el programa, la verdad es que nos llamó la atención que fueras especialista en ajedrez educativo, pero también en ajedrez social y terapéutico. Por favor, explícanos qué significa eso. Bueno, el ajedrez educativo podríamos desarrollar bastante sobre qué significa, pero simplificando un poco, ¿no? Pues es aquel ajedrez que incluimos en un entorno pedagógico y con un objetivo, ¿no? Que es el de mostrar no solo cómo jugar al ajedrez, sino también cómo extraer del noble juego estrategias que son inherentes, ¿no? La toma de decisiones, la anticipación, la iniciativa, la ventaja, ¿no? Y todo esto en realidad también tiene mucho que ver y conecta con el ajedrez social, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el ajedrez social tiene más que ver con el colectivo al que te diriges, ¿no? O sea, si llevas ajedrez a la cárcel, pues desde luego que por definición es acción social a través del ajedrez, ¿no? Pero estaría por ver si es ajedrez social o hemos montado un club de ajedrez dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí hay que afinar mucho, ¿no? Y yo creo que todo aquello que tenga que ver con lo que te contaba, es decir, con sacar, con extraer estas estrategias de patrones de pensamiento desde el tablero hacia afuera del tablero, es decir, desde el juego hacia la vida, lo podríamos definir como ajedrez social. Que realmente es una ayuda inestimable, que ya lo ha dicho Miguel desde el principio, ¿no? Sí, realmente. bueno, en España somos pioneros en llevar el ajedrez a las prisiones, como ha mencionado él, y de hecho tenemos un compañero que lleva muchos años en Extremadura, Juan Antonio Montero, llevando una actividad como el ajedrez que a los presos es que les encanta, porque se dan cuenta de lo importante que es pensar antes de actuar. Muchos delitos se cometen, y los comete la gente de una forma casi con el piloto automático puesto. Sí. Si tú te pararas a pensar, dirías, ¿pero cómo voy a hacer yo esto? ¿Estoy loco o qué? Pero muchas veces en la vida pues, nos dejamos llevar. Y entonces toda esta gente, bueno, creo que hay ya estudios que dicen que los presos que han hecho ajedrez tienen un porcentaje, una estadística de reincidencia menor, porque han aprendido un poco a controlar las emociones y a ser un poco más racionales en su proceso de toma de decisiones, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de social terapéutico, es que el ajedrez puede ayudar, también puede ser una inyección de autoestima para personas que igual han tenido algunos problemas, pero personas mayores. Y no te cuento ya pues, para aliviar temas como la soledad o otras cosas importantísimas a ciertas edades y que a través del juego del ajedrez pues, se solucionan fácilmente, ¿no? Nosotros usamos el ajedrez con un colectivo en riesgo de exclusión, en un barrio de transformación social en Málaga, desde hace ya 7 años, con mujeres. Y siempre la pongo de ejemplo, pero me encanta hacerlo. Magdalena tiene unos 80 años y juega al ajedrez. María, ella es técnicamente analfabeta, no sabe leer y escribir, pero juega al ajedrez desde hace 7 años y es la primera en inscribirse cada año en nuestros programas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo de lo que estábamos hablando, de que el ajedrez no solo es un juego competitivo, un deporte hermoso también, sino que es un recurso muy eficaz para trabajar con estos colectivos, ¿no? Se nos va terminando el tiempo y no sé si os quedáis con ganas de hacer una reflexión o de aportar algo más antes de despediros. Bueno, dado que nuestra audiencia es de habla hispana, creo que es muy importante subrayar que hay 5 países de habla hispana, que son España, Andorra, Argentina, Uruguay y Cuba, que están catalogados por la Federación Mundial como modelos de buenas prácticas en el ajedrez como herramienta educativa en el aula. Eso tiene que ver con una recomendación del Parlamento Europeo en 2012 y con un milagro que ocurrió en el Congreso de los Diputados español el 11 de febrero de 2015. Todos los partidos políticos, sin excepción, se pusieron de acuerdo en algo ese día. Y ese milagro fue que apoyaron el ajedrez como herramienta educativa. ¡Qué maravilla! Pues un aplauso absoluto, vamos, porque efectivamente ha conseguido ese consenso por primera vez en la historia, yo creo. Pues muchísimas gracias, de verdad, a los 4 ha sido un placer recibiros aquí, que hayáis dedicado parte de vuestro tiempo a transmitir todo lo bueno que tiene el juego del ajedrez y cómo puede mejorar nuestra convivencia en sociedad al final, ¿no? Porque todo lo que podamos sumar como seres humanos significa que podemos sumar a lo que somos como sociedad, así que muchísimas gracias a vosotros. A los 4 por haber estado en Versión Española. A ti por invitarnos. Un placer. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros también por acompañarnos un día más. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros de este programa tan distinto que os hemos propuesto hoy. Un programa que además es el último de la temporada, así que solo nos queda desearos que paséis un estupendo verano y que regresemos todos renovados en septiembre para seguir compartiendo el mejor cine español reciente. Chao, un beso muy fuerte.